A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenos días, gracias por acompañarnos en una nueva entrega de nuestro programa Salud Reumatológica y Renal. En esta ocasión, gracias a los comentarios y sugerencias, nos han pedido que hablemos sobre un tema que es bastante común y que su palabra puede llegar a dar cierto grado de confusión. Esta es la artrosis, ¿no? ¿Qué es la artrosis? La artrosis es el desgaste del cartílago que llega con la edad y que afecta a diferentes articulaciones del cuerpo, ocasionada por la misma pérdida del cartílago, produce dolor, rigidez, pérdida de la movilidad de la articulación afectada. Habitualmente se ubica en rodillas, caderas, columna, pies, hombro. En todo sitio donde hay cartílago puede haber este desgaste llamado artrosis. Bueno, para enfocarnos un poco más en el tema, vamos a conocer un poco sobre las articulaciones. Las articulaciones están formadas por cartílago, que es un tejido colágeno bastante flexible y resistente, que a su vez va a estar anclado al hueso subcondral, o sea, al hueso que se encuentra bajo el cartílago. Por dentro de esta se van a encontrar recubiertos por una cápsula que es de la membrana sinovial, y esta se encarga de secretar líquido sinovial, que es el que brinda la lubricación y protección a la articulación. De igual manera, dentro de este se encuentran los ligamentos, que son los responsables de evitar los rangos de movimiento anormales. En las artrosis, todos los componentes de la articulación van a estar afectados. Esta patología afecta al 10% de la población y representa casi la cuarta parte del total de pacientes atendidos en la consulta de reumatólogos. La frecuencia con que afecta a las personas va a aumentar de acuerdo a la edad y es más frecuente a partir de los 40 a 50 años. El deterioro del cartílago va a suceder en diferentes fases, en un primer momento el cartílago se hace mucho más blando, se vuelve frágil, se quiebra, se rompe, va a perder la elasticidad habitual y la capacidad de amortiguar el movimiento, ¿no? En una fase intermedia se adelgaza y en determinadas zonas llega a desaparecer. Deja de recubrir y proteger al hueso que está debajo del cartílago, ¿no? Y finalmente aparecen zonas en las que el hueso deja de estar protegido por el cartílago y provoca que los huesos rocen entre sí, ocasionando el dolor, la rigidez, la pérdida de movilidad y también la formación de pequeños picos de hueso que más adelante ya los vamos a tratar. Bueno, pero ¿a qué se debe la artrosis? Entonces se ha demostrado que la artrosis es una suma de varios factores, tanto ambientales como genéticos. Además, hay en algunos casos el antecedente claro de un trauma, de una infección o de una malformación congénita. En estos casos se le considera la artrosis como secundaria o consecuencia de este proceso. Pues nosotros lo que decimos es que una vez que una articulación ha sido lesionada, por ejemplo, por un trauma, esta puede tener mucha probabilidad que a futuro se convierta en una artrosis. Pues en vista de esto vamos a hablar sobre algunos factores que provocan el aparecimiento de esta enfermedad. Hay los factores ambientales, que aumentan el riesgo a padecer la artrosis. Dentro de estos tenemos la edad, ya mencionamos una edad entre 40 a 50 años, es mucho más probable que se genere. Las mujeres tienen más prevalencia de artrosis que los varones. La obesidad, como habíamos indicado en programas anteriores, la obesidad es una de las cosas que causa más daño a la articulación.
pues la articulación está diseñada para cierta carga. Una vez que la carga para esa articulación ha sido superada, empiezan los problemas. Es como un edificio que empieza a asentarse. Entonces empieza el dolor. Hay otras situaciones que provocan el aparecimiento de la artrosis y una de ellas es el excesivo o inadecuado ejercicio que se hace. Pues la artrosis tampoco pues hay el mito de que el clima, de que el frío, de que trabajo en el agua provoca esta patología. Pues no tiene nada que ver. Lo que hace el frío, lo que hace el agua es que provoca el dolor, pero no hace que la situación empeore. También hay que recalcar que pues la articulación y el tejido o la piel en sí tiene receptores de temperatura y receptores barométricos que a los mínimos cambios pues se irritan y producen dolor, pero no significa que la situación está empeorando o que el frío o los cambios de temperatura empeoren. Claro. Bueno, ¿cuáles son los síntomas en relación a la artrosis? Bueno, los síntomas van a ser variados. El principal es el dolor. El dolor suele empeorar cuando se realiza un movimiento. Una vez que la enfermedad ya está evolucionada, el dolor puede aparecer incluso durante el reposo o durante el descanso nocturno. Otro síntoma frecuente de la artrosis es la rigidez que le cuesta para empezar a mover la articulación que está afectada y generalmente se manifiesta después de estar un tiempo en reposo, sentado o acostado. Tanto el dolor como la rigidez pueden ocasionar discapacidad funcional que dificulta realizar ciertos movimientos con la articulación afectada. Otros síntomas, pues la queja más común de los pacientes en la consulta es el crujido articular. Es un sonido como madera seca. Pues sí, en la artrosis el líquido sinovial cambia y determina que al secarse los tejidos suenen. Aparte de eso, pues igual el metabolismo del líquido sinovial cambia, genera burbujas que al generar o hacer el movimiento, estas se rompen y van a incrementar el sonido. Muchas veces el sonido asusta bastante a los pacientes, ¿no? La deformidad, como estábamos viendo en la imagen, pues hay la neoformación de picos de hueso o de osteofitos en las partes marginales de la articulación. Estos hacen a manera de pincho que, pues, como dice, pincha en el tejido y produce dolor. Otros síntomas, pues, si es que ya la articulación ya tiene un buen tiempo de sufrir una artrosis, lo que sucede es que esta articulación deja de moverse. Al dejar de moverse, el músculo que se encuentra alrededor se atrofia, es decir, se seca. No sigue grueso como generalmente está, sino que pierde su grosor, ¿no? Si es que hay una artrosis en columna, lo que sucede ahí es un asentamiento de las vértebras que presionan la emergencia o la salida de los nervios periféricos y produce mucho dolor o la inmovilidad en sí del cuello, ¿no? Lo típico en manos es la presencia de nódulos, de los nódulos de Bouchard, de los nódulos de Heberden, que nosotros los llamamos de manera más científica. Son estos dedos nudosos. Estos dedos nudosos pues se producen igual por la pérdida del espacio entre el cartílago y generan esta neoformación, que en sí no es operable. Pues muchos pacientes van a la consulta con la idea de que sean operados o de que se les infiltre. Pues no se debe hacer, porque al abrir la articulación pues lo que vamos a hacer es limar, y al rato que se lima este hueso se genera más hueso sobre lo que ya quedó, se queda una cicatriz. Claro. Entonces no es lo adecuado. Ya, hay una confusión también bastante frecuente en los pacientes que van a la consulta y muchas veces se les pregunta antecedentes y tienen artrosis, pero dicen que tienen artritis. Entonces, pues sí, los términos son parecidos, pero no son lo mismo. Exactamente. La artritis es una enfermedad inmunológica que destruye a las articulaciones. Es una enfermedad inflamatoria que no solamente afecta a articulación, ya hemos visto que afecta a hueso, que afecta a riñón, que afecta a ojo. En la artrosis pues es diferente, es desgaste que llega con la edad, es la pérdida del cartílago que llega con la edad. Pues ya no se lo considera tanto como una enfermedad, sino más bien como un proceso de cambio de la estructura articular, que no va a poner en riesgo la vida del paciente, pero sí puede limitarle por el dolor, la rigidez y la deformidad muy pequeña que puede ocasionar.
Claro, es importante hacer la diferencia. Bueno, en cuanto al diagnóstico, en el diagnóstico va a estar basado en los signos y síntomas por el que el paciente nos busca. Obviamente, como siempre recalcamos, lo indispensable es realizar una buena historia clínica, una buena anamnesis y un examen físico. Obviamente la molestia más frecuente va a ser el dolor articular, la rigidez, puede haber también deformidad por la que busca el paciente atención, y al momento del examen físico podemos detectar lo que tú ya indicaste, la deformidad articular con la presencia de nódulos o algún otro tipo de, inclusive de posiciones que suelen tomar los pacientes por el dolor articular o la rigidez que se produce. En cuanto a los exámenes complementarios, estos no van a ser muy sofisticados. Los exámenes realmente el básico, que va a ser una radiografía para poder observar los cambios a nivel de la articulación afectada, y si hay algún tipo de derrame, el estudio del líquido sinovial. En todo caso, las tomografías, gammagrafías, resonancias se los dejará para casos que ya están un poco más complicados. Claro, muchas veces el primer impacto del paciente es, pero el doctor me dijo que tengo artrosis, pero no me hizo ningún examen. No es necesario hacer exámenes. Sí, cuando amerita la situación se puede hacer radiografía, en el cual pues nosotros demostraremos al paciente qué tan afectada está la articulación y si es que merece o no merece un cambio protésico dependiendo de la articulación, ¿no? Se hace únicamente prótesis de cadera, de rodilla, experimentalmente de hombro, pero las más comunes son cadera y rodilla, ¿no? Los exámenes de laboratorio, a diferencia de la artritis, van a estar completamente normales. Aquí no hay factores inflamatorios. El líquido sinovial lo único que nos va a demostrar es que pues hay una disminución en la cantidad de líquido, más no en la química del líquido. Pues en caso de que sea una articulación que de manera súbita se hinchó, se enrojeció, el cultivo es importante, el líquido sinovial es importante porque puede ser una infección, pero pues son casos muy raros. Claro. Bueno, en cuanto al tratamiento, considerando que es una enfermedad degenerativa, obviamente irá dirigido a tratar el dolor, mejorar la calidad de vida del paciente y evitar la progresión de la enfermedad. ¿Qué nos puedes contar en cuanto al tratamiento? Bueno, con respecto al tratamiento, hay algunas medidas que se puede hacer. El ejercicio aeróbico habitualmente tiene que ser la caminata, la natación, bicicleta, pues lo que ayuda es a prevenir la atrofia muscular que ya habíamos dicho y también a controlar el peso. Pues evitar la obesidad también es importante, pues como habíamos indicado, esta nos da o hace propenso al paciente a tener una artrosis de cadera, de rodilla, y pues favorece a la progresión de la misma. Por eso es importante llevar una dieta adecuada y realizar un ejercicio de manera regular. Aquí en esta parte pues sí es importante anotar que muchos de los pacientes buscan una manera natural respecto a curar su artrosis. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Si estas dietas funcionan, aguas. Bueno, las dietas realmente estas no son probadas científicamente, o sea, no tienen una base científica. La única dieta que serviría sería la dieta para bajar de peso, porque estaría influenciando directamente sobre la obesidad, que es un factor que agrava la artrosis. Sin embargo, aguas medicinales o medicación naturista de homeópatas obviamente no está aprobada bajo ningún motivo y puede causar problemas inclusive en otros órganos. Los más afectados suelen ser el hígado y los riñones, que son los centros donde se va a limpiar las toxinas. Claro, en un paciente sano, pues que únicamente tiene una artrosis, se complica el cuadro. Claro, y se puede complicar. Ahora también hay el uso de estos colágenos, de tabletas de colágeno o recomendaciones de dietas altas en colágeno. ¿Qué puedes hablarnos de eso? Pues en sí una dieta alta en colágeno no nos garantiza que el cartílago se recupere o que evite su desgaste. Pero sí hay estudios que demuestran que tomar colágeno evita el desgaste prematuro del cartílago. Bueno, esto lo vamos a tratar más adelante, ¿sí? Hay otras medidas que nosotros podemos aplicar sobre una articulación con artrosis, ¿sí? Y una de estas es la aplicación del calor local, baños, compresas de agua tibia, también es útil. En caso de que ya la articulación ya esté grandemente afectada,
hasta poder ver la posibilidad de una prótesis, sí es importante que el paciente utilice bastón en el lado afectado, sin que pues darle la opción a que el paciente se acostumbre a esta ayuda, porque una vez que el paciente se acostumbra, pues ya va a ser un poco más difícil que opte, se siente muy cómodo y por tanto no opta por una cirugía. Claro. Otra de las medidas que se puede dar es la utilización de plantilla ortopédica, pues esto lo que va a hacer es mejorar la pisada, dar un buen balance a la marcha y evitar el desgaste. Bien, con respecto al clima, hay muchos pacientes que se sienten mucho mejor en climas cálidos. ¿Cuál es la recomendación? ¿Hay una recomendación de base de que sea mejor vivir en un clima cálido o esto solo es un alivio temporal? Es un alivio temporal. El clima cálido beneficia a que el paciente ya no tenga dolor, pero pues no todo el mundo tiene la posibilidad de irse a vivir a la playa. Claro. Lo que hace el frío, como decíamos antes, es la irritación de los receptores de temperatura y los receptores barométricos. Entonces esto sí ocasiona el dolor, más no que empeore la situación. El daño ya está hecho, ¿sí? El daño también, pues hay otras cosas que pueden incrementar, ¿no? La genética. Madre, padre, si tuvieron artrosis, pues su hijo es probable que lo herede. De cierta manera, todos los seres humanos vamos a tener artrosis en alguna articulación, sea en mayor o menor grado, pero la mayoría lo vamos a tener. Claro. En cuanto al tratamiento, obviamente va dirigido también el tratamiento farmacológico al alivio del dolor. ¿Qué fármacos podemos utilizar? Con respecto al tratamiento, pues esto es muy básico, ¿no? El tratamiento, no hablamos de cosas o de analgésicos que sean extremadamente fuertes. El paracetamol, el acetaminofén va a ir bastante bien. Si es que el paciente presentara signos inflamatorios, sí es recomendado un antiinflamatorio, pero tomando la precaución si el paciente es diabético o es hipertenso o tiene daño renal, pues en estos pacientes no está adecuado los antiinflamatorios. El colágeno, pues el colágeno lo que evita es la progresión del desgaste, detiene de cierta manera el desgaste, pero no recupera. La glucosamina también provoca, hace que no se gaste tan rápido, pero como todo fármaco tiene sus riesgos. La glucosamina pues puede aumentar el azúcar en sangre, puede aumentar de peso, ¿sí? Porque abre el apetito, y en otros pacientes, que es un pequeño porcentaje, pues puede irritar el estómago. Con respecto también a otras cosas, otras medidas de tratamiento, está la obesidad. A veces el paciente se va de la consulta un poco molesto porque se le explica que el único tratamiento es bajar de peso. Entonces esto sí, a muchos pacientes les molesta, les choca, y pues lo que dicen es, la doctora no me dio nada, solo me dio paracetamol y me dijo que baje de peso. Pues sí, ese es el tratamiento. Claro. Bueno, es importante siempre recalcar en esto de los analgésicos que no se puede utilizar muchas veces unos antiinflamatorios más potentes por la condición de base que tienen los pacientes, y obviamente, aunque salen muchas bromas además del paracetamol, es un analgésico que es muy eficaz, muy bueno, y que es el que se debe usar de primera línea porque carece de efectos adversos comparado en relación con los otros antiinflamatorios que tenemos en el mercado. Es el que menos efectos adversos tiene, ¿no? Claro. El colágeno también tiene sus contraindicaciones. Por ejemplo, tener un colesterol alto nos limita un poco en la utilización de colágeno. Ya. Bueno, es importante siempre comunicar al paciente todos los posibles efectos adversos que tienen los medicamentos para que luego no ocurran problemas, y que también el paciente siga acudiendo a los controles, porque otra causa frecuente es que comienzan a tomar el tratamiento, se acostumbran, se alivian y mantienen el tratamiento por largo tiempo sin acudir nunca más a un control. Estos productos también son de venta libre, entonces el paciente tiene fácil acceso a ellos. Bueno, la otra opción es la cirugía. La cirugía en estos casos está indicada para cuando el resto de los tratamientos no han logrado controlar el dolor o cuando el paciente se encuentra muy incapacitado por la enfermedad. El objetivo de la cirugía obviamente va a ser atenuar el dolor y recuperar la parte funcional de la articulación o corregir alguna deformidad.
Las intervenciones que se pueden realizar son la limpieza de la articulación, que consiste en lavar y eliminar adherencias y cuerpos extraños. Otra opción es la osteotomía, que permite cortar partes o cuñas del hueso, realinear y colocarles en la posición correcta. Y la otra opción, que es la artroplastia, que consiste en sustituir totalmente la articulación, total o parcialmente, las zonas enfermas, utilizando prótesis artificiales. De estas, las más comunes son las de cadera y de rodilla. Y depende del material que se utilice, pueden ser de componente metálico, plástico o de cerámica. Pues sí. La evolución de la artrosis pues es una enfermedad que evoluciona a lo largo de toda la vida, ¿sí? No siempre es progresiva, hay ciertas situaciones en las que se detiene, pero hay que aclararle muy bien al paciente que no existe un tratamiento, no existe una curación. Lo que sí podemos es tratar los síntomas que ella produce. La vida del paciente con artrosis es una vida completamente normal. Puede desarrollarse igual que otras personas que no tienen artrosis y que tienen la misma edad, ¿no? Entonces, más que todo, los pacientes deben mantener una actitud positiva, no hacerse cargo de una patología que no tienen, porque el paciente con este tipo de enfermedad sale con una piedra gigantesca y piensa que su vida se acabó, que los dolores no le van a permitir vivir, que va a quedar deformado. Y en las mujeres la parte estética también molesta bastante, la generación de los nódulos de los dedos. Entonces, pues también aclarar que no tenemos la capacidad de evitar que estas bolitas, estos nodulitos salgan, o que hacer que sus dedos vuelvan a hacer lo que eran antes. Pues aquí también advertirle al paciente que todos estos productos naturales que le ofrecen recuperar sus dedos como eran antes, pues no es posible, médicamente no es posible. Claro, es importante que el paciente tenga muy claro cómo es su evolución y a lo que se puede llegar con el tratamiento para que no tenga falsas expectativas en relación a este. Bueno, ahora vamos a hablarles de 10 consejos sobre la artrosis. Primero es mantener un peso corporal correcto. Como ya se dijo, la obesidad es una de las causas que más agrava esta condición. Entonces debe mantener un régimen dietético adecuado en el que tenga también ejercicio y mantenga para poder adelgazar un poco, ¿no? Y mantenerse en el peso normal para su estatura. En cuanto a esto, una dieta con bajo contenido calórico puede ser suficiente para lograr este peso. No se recomienda ninguna dieta en especial, ni se prohíbe en particular algún tipo de alimentos como en otras patologías. El uso de calor, en general el calor, como ya habíamos hablado, es mucho más beneficioso que el frío, sobre todo para aliviar el dolor y el malestar articular. Puede utilizarse compresas, mantas térmicas y el frío solo está indicado cuando hay un brote agudo de inflamación, o sea, cuando hay una inflamación manifiesta en la articulación, obviamente el frío va a ser beneficioso. Hay otras medidas, aparte de la medicación, analgésicos, antiinflamatorios, el colágeno, la glucosamina. También es útil las cremas analgésicas que se aplican de manera tópica en el sitio de dolor. Otra de las medidas eficaces es cambiar los hábitos posturales. Hay ciertas posiciones viciosas que incrementan el dolor de la articulación. Pues se puede utilizar una plantilla ortopédica en el caso de una artrosis de tobillo, de rodilla, de cadera, pues esto va a ayudar a balancear la marcha. La utilización de bastón por corto periodo, sí, solamente cuando sea necesario. Dormir en una cama que sea plana, que sea un poco dura, ¿no? Evitar sentarse en aquellos sillones que son muy blandos, en los que te sientas y te hundes, porque pues el paciente no va a tener mucho el equilibrio para poder pararse e incorporarse normalmente, claro, ¿no? Bueno, también es recomendable hacer ejercicio en forma regular. El ejercicio que se puede realizar depende de la articulación que está afectada. Entonces es conveniente que el paciente pregunte a su médico reumatólogo de cabecera qué ejercicio puede realizar para poder mejorar su condición, su artrosis. También es recomendable el reposo, ¿no? Esto no es contradictorio bajo ningún concepto. Obviamente, al ser una condición que causa dolor, el estar en un reposo relativo va a ser beneficioso, sobre todo en los brotes de dolor, para que el paciente tenga alivio. Claro, lo que les recomiendo a las pacientes ya adultas mayores que refieren, a mí me gusta tejer.
mi vida es tejer. Lo que les recomiendo es haga la actividad. Una vez que empiece el dolor, usted puede parar unos 30 a 40 minutos y luego retomar la actividad. Tampoco le puedo decir a la señora deje de tejer cuando esa es su manera de entretenerse. Otra forma es evitar la sobrecarga de las articulaciones, evitar alzar objetos que sean muy pesados, caminar en terreno irregular y pues estar de pie durante algún tiempo, ¿no? Es necesario usar ciertos apoyos, por ejemplo, si va de compras, utilizar un carrito para llevar las cosas, de tal manera que no ejerza un movimiento exagerado en los brazos. Tampoco una sobrecarga en las rodillas. El calzado adecuado también es importante que el paciente utilice. Pues hay algunas preguntas al respecto que sí son válidas. Por ejemplo, si la artrosis causa mareo, en ocasiones sí produce mareo porque existe una compresión de los vasos sanguíneos que salen a través de las vértebras. En la situación de artrosis de manos, pues lo importante aquí también es evitar la utilización exagerada y movimientos viciosos de estas articulaciones. El especialista que ve esta patología es el reumatólogo, ¿no? Eso es lo que tenemos el día de hoy respecto a la artrosis. No se olviden de enviar sus comentarios y sugerencias a nuestro correo info@nefrolupus.com. Muchas gracias. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.